un Dios trino. 1 Juan capítulo 5 versículos 6 y versículos 7. Vamos a leerlo todos juntos. Dice: este es Jesucristo, que vino mediante agua y sangre, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Porque tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno. Pueden tomar asiento. La palabra de Dios nos dice, tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo, que está hablando acerca del Señor Jesucristo, y el Espíritu Santo, y estos tres son uno. Pero ¿qué es la Trinidad? Como su palabra lo menciona, Trinidad, estamos hablando de que hay un solo Dios y único Dios existente en tres personas distintas: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Cada una de estas personas es completamente divina y comparten la misma naturaleza divina y en sustancia también. Estas tres personas son coiguales, coeternas y coexistentes. Acabamos de cantar Santo, Santo, Santo. ¿Por qué cantamos Santo, Santo, Santo? Isaías capítulo 6. Vamos a ir a Isaías capítulo 6. Ahora, la Trinidad no significa que haya tres dioses, sino que existe un solo Dios en tres personas. Cada uno de ellos tiene en su divinidad una personalidad y, entre comillas, podríamos decir una función, un rol. El Señor Jesucristo vino a morir en la cruz por nuestros pecados. El Espíritu Santo es quien me trae a una convicción para buscar a Dios, y Dios Padre es el autor de la vida, tanto como Jesús, como Dios Padre, y aquel que en su misericordia envió a Cristo Jesús. Pero aquí en Isaías capítulo 6 dice la Biblia, versículo 1, Isaías 6:1: en el año que murió el rey Usías, vi yo, o sea Isaías, al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y entonces Isaías dice: ay de mí, que soy muerto. Pero dice la Biblia que estos serafines decían: Santo, Santo, Santo. ¿Por qué cantamos Santo, Santo, Santo? Solamente porque aquí en la Biblia dice Santo, Santo, Santo. Yo creo que aquí en Isaías 6:3 nos habla de Santo Dios Padre, Santo Dios Hijo y Santo Dios Espíritu Santo. Veamos el versículo 8. En el versículo 8 dice: después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por quién? Por nosotros. ¿Por qué nosotros? Porque Dios está diciendo: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Porque Dios es un Dios santo, un Dios trino, y Él está diciendo: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? A lo largo de la Biblia, en especial ahí en el Antiguo Testamento, comenzando en el libro de Génesis, encontramos una palabra interesante que es la palabra Elohim. La palabra Elohim es una palabra plural que en su mayoría aquí se usa como la palabra Dios. Pero vayamos a Génesis capítulo 1, versículo 26. Elohim entonces es una palabra plural
que no solamente quiere decir Dios, pero quiere decir dioses. Pero entonces, si se usara la palabra dioses, nos confundiríamos diciendo, bueno, hay varios dioses. No, hay un solo Dios. Hay un solo Dios. En Deuteronomio 6:4 dice, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Es más, los judíos, este es un versículo clave en la vida de los judíos, en donde, y en todos nosotros, pero para el judío, el decir Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, especialmente cuando tú estás viviendo en pueblos o países politeístas, en lugares en donde se adora a una imagen, a otra imagen, a otra imagen y a otra imagen, y en donde tienes que pararte firme y decir, no hay miles de dioses, solamente hay un solo Dios, y Jehová es el Dios, y Jehová es mi Dios, y Jehová uno es. Por eso debe de ser importante para ti y para mí que hay un solo Dios, el creador del cielo y de la tierra. Aquí en Génesis 1:26 dice, entonces dijo Dios, y esta palabra Dios es la palabra Elohim, y cientos de veces aparece en la Biblia. Es una palabra plural, hablándonos de dioses, pero no porque hay varios dioses, porque Jehová uno es. Pero dice entonces Génesis 1:26 que Dios dice entre sí, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Jehová uno es. De tal manera que para poder entender que Dios es un Dios trino, realmente va más allá de nuestra comprensión finita. Y está más allá de nuestra capacidad de completamente poder explicar y poder entender. Sin embargo, como cristianos, aceptamos la enseñanza bíblica por fe y la consideramos esta enseñanza esencial para poder comprender adecuadamente quién es Dios y cómo Dios se ha revelado a sí mismo en las Escrituras. Había un niño que tenía un botecito y había hecho un hoyo ahí en la arena, en una playa. Imaginémonos el mar Mediterráneo. Y ahí está ese niño, y cada vez que venía una ola del mar, este niño agarraba esa cubetita, tomaba agua y la echaba en esa fosita que él había hecho. Llega un erudito judío y le dice a este niño, ¿qué haces? Y el niño le contesta, estoy tratando de vaciar todo el mar en esta fosa, porque miren, le echo y más, le cabe más, y le cabe más, y le cabe más. Y le dice, niño, tú nunca podrás vaciar todo el mar en esa pequeña fosa. Y el niño contesta a este hombre, pues usted tampoco nunca podrá comprender con su mezquina mente quién es Dios en su totalidad. Porque queremos a veces entender completamente a Dios en nuestra pequeña mente tan finita. ¿Y sabes qué? No lo podemos hacer, pero tenemos la palabra de Dios. Y lo que entendemos por fe, lo creemos. Y lo que no entendemos, bueno, un día lo vamos a entender bien allá en el cielo.
Pero veamos algunas cosas acerca de Dios, sus atributos y la manera en que podemos nosotros ver por qué decimos y creemos que hay un Dios trino. Es más, una de las doctrinas en donde la Iglesia Católica y nosotros creemos es en la Trinidad. No hay muchas, pero esa es una de ellas. Y la Trinidad podemos nosotros entonces ver en cada uno de los atributos de Dios, su omnipresencia, su omnipotencia, a todo lo que Dios es, poder ver en cada uno de ellos. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Vamos primero a ver su atributo en su eternidad. Salmos capítulo 90. Salmos capítulo 90. Como referencia, algo que pudieran hacer y poner ahí en sus Biblias, pudiera ser escribir ahí Trinidad, no sé cómo pudiera ser, atributo de Dios en su eternidad. Y ahorita lo vamos a entender un poquito mejor. Vean lo que dice Salmo capítulo 90, versículo 2. Dice la Biblia: antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Entonces vemos la eternidad de Dios Padre. Él es desde el siglo y hasta el siglo. Ahora vamos a ver la eternidad de Dios Hijo. ¿Dónde se encontrará? ¿Qué dirá? Yo soy el Alfa y la Omega. Vean Apocalipsis capítulo 1, versículo 8. Algunos de estos versículos los vimos en cuanto a la deidad de Jesús. Apocalipsis 1:8 dice: yo soy el Alfa y la Omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y el que era y el que ha de venir. Y además dice: el Todopoderoso. ¿Sabes? Jesús no solamente en su atributo de la eternidad es igual a Dios Padre, pero en su atributo de poder, en todo poder. Ahora, ¿y qué hay del Espíritu Santo? Ok, vamos a ir a Hebreos capítulo 9. Hebreos capítulo 9. Voy a echar otro marihuanol, pero eso sí sirven. No es marihuanol. Oye, Hebreos capítulo 9, versículo 14. Dice: cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas, para que sirváis al Dios vivo. De tal manera que dice que el Espíritu Santo es que eterno, de tal manera que en su eternidad, en este atributo tan importante de la Trinidad de Dios, es Dios Padre, es Dios eterno, Dios Hijo es Dios eterno y Dios Espíritu Santo es Dios eterno. En su número 2, en su omnipotencia, Job capítulo 42, versículo 2. Simplemente yendo a Génesis 1:1, dice la Biblia: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Pero dice acá en Job capítulo 42, versículo 2: yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. No solo en omnipotencia, pero en omnisciencia. Todo lo sabe. Pero dice la palabra de Dios: yo sé que tú todo lo puedes. Mateo capítulo 28, versículo 18. Ya vimos Apocalipsis 1:8, en donde Jesús dijo: yo soy todopoderoso. Y vemos que Dios es todopoderoso, Jesús es todopoderoso, Él es omnipotente.
Mateo 28, 18. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Allá en Hechos capítulo 3 dice la Biblia: matasteis, Pedro predicando, al autor de la vida, hablando del Señor Jesucristo. Dios es todopoderoso. Jesús es todopoderoso. Segunda de Timoteo 1:7, el Espíritu Santo. Segunda de Timoteo 1:7, nos sabemos este versículo, dice: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino ¿de qué? De poder. Tenemos en su espíritu un espíritu de poder. ¿Por qué? Porque Dios es todopoderoso, Jesús es todopoderoso, su Espíritu Santo es todopoderoso. Omnisciente, número 3, omnisciente. Jeremías capítulo 23. Jeremías capítulo 23. Dios lo sabe todo. Ya vimos Job 42:2, en donde dice: no hay pensamiento que se esconda de ti. Jeremías 23:24. Jeremías 23:24. Estamos hablando de su presencia en todo lugar. Omnipresente. Dios es omnipresente. Versículo 24. ¿Se ocultará alguno, dice Jehová, en escondrijos, que yo no lo vea? No lleno yo, dice Jehová, el cielo y qué, y la tierra. Dios lo llena todo. Su presencia está en todo lugar. Mateo capítulo 28. Mateo capítulo 28, versículo 20. Dios Padre está en todo lugar. ¿Por qué? Porque Él es omnipresente. Entonces, ¿por qué creemos que Dios es trino? Bueno, Dios es trino porque conocemos que Dios es 3 en 1, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Y en presencia Él está en todo lugar. Dios Padre está en todo lugar. Dios Hijo, Jesús, Él está en todo lugar. No está solamente en un lugar, Él está presente en todo lugar. ¿Se acuerdan cuando, quién era que estaba debajo de una higuera? Ustedes que son teólogos. Jacobo, Felipe, fácil, uno de los discípulos. Uno de los discípulos estaba debajo de una higuera y entonces Jesús le dijo: cuando estabas tú debajo de la higuera, yo te vi. Y él dijo: wow, yo no vi a nadie. Entonces eso quiere decir que tú estás en todo lugar. ¿Sabes qué? Jesús está en todo lugar. Gálatas 2:20 dice que Jesús está en mí y en ti. Mateo 28:20 dice: enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros. No nada más con uno, con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. 1 Corintios 6:19. Entonces, Jeremías 23:24 me dice que Dios está en todo lugar. Mateo 28:20 me dice que Jesús está en todo lugar. 1 Corintios 6:19 me dice que su Espíritu Santo está en todo lugar. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es Dios. 1 Corintios 6:19. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo de quién? Del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestro? ¿Quién está en mí? Su Santo Espíritu. Pero ¿cómo puede ser que una fuerza activa esté en todos? ¿Sabes por qué? Porque no es una fuerza activa. ¿Sabes por qué? Porque no es una fuerza activa. Amén. Porque el Espíritu Santo es Dios. Él es Dios. Y Él está en ti y Él está en mí. Él comparte este atributo con el Espíritu Santo, con Jesús, Dios Padre, los tres, porque es un Dios trino.
en omnisciencia. Siguiente, omnisciencia. ¿Qué quiere decir omnisciencia? Que Él lo sabe todo. Él lo sabe todo. 1 Juan capítulo 3, versículo 20. 1 Juan 3:20. Primeramente, Dios Padre. ¿Sabrá Dios Padre todo? Sí. Cuando Dios estaba caminando ahí en el jardín del Edén, buscando a Adán, y decía: Adán, ¿dónde estás? ¿Sabía Dios dónde estaba Adán? Sí, Dios lo sabe todo. Cuando Jesús vio a los escribas que cavilaban en sus corazones, en sus pensamientos, Él sabía lo que ellos estaban pensando. ¿Por qué? Porque Jesús es Dios. Dice acá 1 Juan 3:20, pues si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios, y Él sabe todas las cosas. Dios sabe todas las cosas. Juan capítulo 16, versículo 30. Juan 16, 30. Dice la Biblia acerca de Jesús. Juan 16, 30. Estamos hablando acerca de la Trinidad. Cómo Dios en sus atributos es un Dios trino, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Juan 16:30 dice: ahora entendemos que sabes todas las cosas y no necesitas que nadie te pregunte. Por esto creemos que has salido de Dios. Jesús sabe todas las cosas. 1 Corintios 2:10 y 11. Su Espíritu Santo sabe todas las cosas. Dios Padre sabe todas las cosas. Dios Hijo sabe todas las cosas. Dios Espíritu Santo sabe todas las cosas. 1 Corintios 2:10. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre, el que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. El Espíritu Santo sabe todas las cosas. Dios Padre sabe todas las cosas. Dios Hijo sabe todas las cosas. Dios Espíritu Santo sabe todas las cosas. En su santidad. Otro atributo, en su santidad. Isaías capítulo 6, versículo 3. Isaías 6:3. Lo leímos al principio. Dice: y el uno al otro daban voces diciendo: Santo, Santo, Santo. Dios es 3 veces santo. Hechos capítulo 3, versículo 14. Dios Padre es santo. Dios Hijo es Dios Santo. Y bueno, ni siquiera deberíamos de ir a Dios Espíritu Santo, porque Él es santo. Amén. Entonces, Hechos 3:14 dice: mas vosotros negasteis ¿al qué? Al santo y al justo, y pedisteis que se os diese un homicida. ¿De quién está hablando? De Jesús. Y entonces Jesús es santo. Dios Padre es santo. Dios Hijo es santo. Y Dios Espíritu Santo es santo. Vamos a ver 1 Pedro 1:2. 1 Pedro capítulo 1, versículo 2. Entonces, en su santidad, estos 3 atributos, ¿cuántos de estos atributos tú pudieras llenar? Tú pudieras tener. ¿Sabes cuántos? Ni uno. No soy omnipresente, omnipotente. Bueno, eterno, gracias a que Él me da vida eterna. Pero no somos igual a Dios. 1 Pedro 1:2 dice: elegidos según la presciencia
de Dios Padre en santificación del Espíritu. Del Espíritu. ¿Por qué me puede santificar su Espíritu? Porque Él es el Espíritu Santo y Él me da de su santificación. ¿Para qué? Para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. Dios Espíritu Santo es santo. Siguiente, iguales en autoridad. En autoridad. Y solamente vamos a leer un solo versículo, Mateo 28, versículo 19. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo son iguales en autoridad. Dice la Biblia, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Por qué? ¿Por qué en nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo? Porque es a través de la autoridad de Dios Padre, Dios el Hijo y Dios del Espíritu Santo que Jesús dijo que debíamos de ser bautizados. Iguales en persona. Vean lo que dice Hechos capítulo 5. Hechos capítulo 5, versículo 3. Hechos 5, 3. Aquí está la historia de Ananías y de Zafira. Y Ananías y Zafira han vendido un terrenito, pero dijeron, no vamos a darle todo el dinero a los apóstoles. Vamos a quedarnos con una parte y vamos a decir que solamente lo vendimos en la mitad. Vamos a suponer que hayan vendido el terreno en 100,000 pesos. Pero ellos dijeron, no vamos a decir que lo vendimos en 100,000 pesos. Vamos a decir que lo vendimos en 50,000. Y que estamos trayendo todo el dinero. Pero nos estamos quedando con un poquito. Dios va a entender. Bueno, dice aquí la Biblia en Hechos capítulo 5, versículo 3. Y digo, Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón? ¿Para que mintieses a quién? Al Espíritu Santo, y sustrajeses del precio de la heredad. Si el Espíritu Santo fuera una fuerza activa, Pedro no hubiera dicho, mentiste a una fuerza activa que ni oye, ni responde, ni tiene emociones, y pues como no es una persona, pues está bien, le puedes mentir. No, el Espíritu Santo es una persona y podemos mentir al Espíritu Santo. Y entonces Pedro dice, hey, ¿por qué mentiste al Espíritu Santo? Versículo 4, reteniéndola, o sea el dinero, no se te quedaba a ti, y vendida no estaba en tu poder. Bueno, ¿sí? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino ¿a quién? A Dios. De tal manera que Pedro está diciendo, hey, ¿mentiste al Espíritu Santo? Mentiste a Dios, porque el Espíritu Santo en persona es igual a Dios. En conclusión, la palabra Trinidad no se encuentra en la Biblia, pero el concepto de la Trinidad se deriva de una interpretación coherente que acabamos nosotros de ver de varios pasajes bíblicos y que como cristianos es una verdad fundamental en nuestra fe, que Dios es Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Algunos de manera quizás sencilla lo han tratado de comparar con el agua. El agua se compone de 3 átomos, 2 de hidrógeno y 1 de oxígeno. Juntos componen lo que nosotros conocemos como agua. Pero si empezamos nosotros a ver por qué H y oxígeno, no nos podemos meter en eso. Simplemente es que adoramos y creemos en un Dios trino, pero no son varios dioses, es un solo Dios. Y un día vamos a estar en su presencia
y simplemente vamos a adorarle y vamos a darle gracias por habernos salvado. Y sigamos nosotros creyendo, como dice allá en Deuteronomio, Jehová, nuestro Dios, Jehová uno es. El problema, ¿sabes cuál es? El problema, si no eres salvo, es que Jehová necesita ser tu Dios. Porque si no haces a Jehová tu Dios y a Jesús tu Salvador, pues ahí sí estás en verdaderos problemas. No importa si sepas todo acerca de la Trinidad, no importa si sabes todo acerca de la deidad, tienes que saber que Jehová es tu Dios. Algo muy importante que Jesús dijo en Juan 14:1, Él dijo, hey, ¿creéis en Dios? Y luego que dice, creed también en mí. Jesús estaba haciendo una transición muy peculiar hacia los judíos, porque los judíos solamente decían, hey, Jehová, nuestro Dios, Jehová uno es, creemos en Él. Y Jesús dijo, ok, pero ¿se acuerdan que Jehová dijo que Él iba a mandar al Mesías, al ungido? Yo soy el ungido. ¿Ustedes creen en Dios, Elohim? Ok, ahora crean en mí. ¿Por qué creer en Jesús? Porque dice la Biblia que Dios es un Dios celoso. Porque Dios, Jesús es Dios, Dios es Jesús. Jesús y el Espíritu Santo y Dios Padre son uno. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar.